Amén. Gloria a Dios. Podés tomar tu asiento. Vamos a, sin mucho preámbulo, poder entrar en la palabra del Señor en esta noche. Les voy a contar algo. Sí, siempre me gusta ser transparente, sí, me gusta ser honesto. Y siempre es una expectativa cuando uno tiene que venir a compartir algo que, sin lugar a duda, depende y viene del Espíritu de Dios, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque sería mucho más fácil subirme a este lugar y compartirles cualquier palabra que podamos encontrar acá, que me pueda parecer a mí, no estaría mal, ¿sí? Sería con buena intención. Pero en este entendimiento de darnos cuenta que el Padre nos quiere hablar de acuerdo a la realidad de que nosotros podamos vivir esa vida en el Espíritu, que nosotros podamos vivir esa dimensión. Muchas veces cuando hablamos de esto, parece que como que es un choque, porque tenemos tanto de lo que hemos aprendido a lo largo de tantos años, en algunos casos, que pareciera ser que nos están hablando en otro idioma. Ahora, qué importante es cuando nosotros podemos dejar de lado todo aquello que va más allá del entendimiento, de lo que uno pueda discernir o no, y simplemente nos podemos exponer delante de Dios, ¿sí? Cuando uno se expone delante de Dios con un corazón abierto, es el mismo el Señor el que te habla. ¿Cuál es el problema? Muchas veces nosotros sacamos conclusiones de las cosas que nos parecen o no nos parecen, porque todavía sigue habiendo una manera muy natural, muy humana, de querer vivir el Evangelio. Y en vez de preguntar al Espíritu de Dios, nosotros sacamos conjeturas de lo que nos parece que está bien o está mal, que es así o no es así. Cuando en realidad tenemos acceso a esa dimensión que nos habita para que verdaderamente el Espíritu de Dios nos hable. Quizá alguno dirá, pero a mí el Espíritu nunca me hable. Yo te pregunto esto, ¿vos te disponés para que el Espíritu te hable? No, es que yo voy y voy a Dios y oro. Buenísimo, ¿te quedás un rato en silencio para que Dios hable? Porque si vos solamente vas y hablás y llenás al Señor de tus palabras y Él te quiere decir algo, cuando Él te fue a decir algo, vos ya te fuiste. Ahora, esto es como cualquier otra dimensión de lo que hacemos en la vida. Todo lo que hacemos en cuanto a entrenarnos y a mejorarnos en cualquier ámbito, sí, requiere de justamente un proceso de tiempo. Entonces, si yo quiero, no sé, bajar de peso y quiero ejercitarme para estar mejor físicamente, no es que voy a salir mañana y ya está. No, va a ser un proceso donde tengo que agarrar una funcionalidad, donde tengo que esforzarme, donde quizás, aun cuando no tenga ganas, lo voy a tener que hacer hasta poder lograr una estabilidad que me permita después tener una conducta que me sea de provecho a mi vida. Y esto es lo mismo con el Espíritu de Dios. No es que hay fórmulas. Si quizás yo les dijera hoy, bueno, a ver, ¿quién quiere saber cómo vivir en el Espíritu? Dicte, pastor, dicte, a ver qué, 1, 2, 3, 4. Es que no hay lista para eso. Sí, quizás alguno puede haber inventado alguna, pero déjame decirte que eso no existe. Lo único que existe es la disposición, es el hambre. ¿Sí? Es el hambre por querer las cosas de Dios. A veces la apatía es tal que no nos interesa. Sí, por eso el otro día les daba este ejemplo de que por ahí una persona puede venir y puede, no sé, escuchar una melodía y decir, estaba escuchando esa melodía e impactó mi interior y de repente me sané. Tenía una enfermedad tal y me sané. Entonces después yo voy con esa misma melodía y como nos gusta hacer modelo y fórmula, se lo comparto a alguien que está enfermo y dice, escuchá la melodía que te va a sanar. Ahora, la que sana no es la melodía. Lo que sana fue lo que esta persona pudo escuchar y lo pudo reproducir en creer. Por eso, por más que sanó a esta persona, la otra no la va a sanar. Y a veces pareciera ser que a nosotros nos queda más cómodo todo el tema de las fórmulas porque nos cuesta esto que es muy simple, es ir delante de Dios. ¿Sí? Es poder exponernos, es poder aquietarnos, es poder experimentarlo, fuera de toda estructura.
Porque esto no se trata de estructura, no se trata de fórmula, se trata de querer, se trata de una intencionalidad que hace que ese hambre interno sea mucho más grande y más contundente que las dudas, que las voces de mentira, que a veces las estructuras que seguimos cargando. Ahora, al ser nosotros parte del cuerpo de Cristo, hay algo que sí es muy marcado. Dios quiere que nosotros podamos vivir su voluntad y podamos vivir sus deseos. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, usted me va a decir, sí, obvio, ¿quién no sabe eso? ¿Qué pasa? Lo sabemos acá, ¿sí? Pero que yo lo sepa acá no significa que yo lo viva. Es decir, una cosa es que yo entienda que Dios quiere hacerme parte de sus deseos y su voluntad, y otra distinta es que yo ame y busque sus deseos y su voluntad. Es decir, que su voluntad y sus deseos sean mis deseos y mi voluntad. ¿Es distinto o no? Yo puedo saber que Dios tiene una voluntad para mí, pero puedo andar o puedo seguir mi propia voluntad. Puedo guiar mi vida de acuerdo. Es como que yo a veces trato de ser práctico, porque el Evangelio tiene que ser práctico. Dentro de la profundidad de la revelación, nos tiene que servir para vivirlo. Entonces, es como que de repente Dios ya escribió el libreto de tu vida, ¿sí? Lo diseñó, y ahí estamos nosotros con un cuadernito en blanco escribiendo el libreto, nuestro libreto propio de nuestra vida, que en muchos casos nada tiene que ver con su voluntad y sus deseos, tiene que ver con nuestra voluntad y con nuestros deseos. Si a esto le sumamos que Dios respeta la decisión, Dios no nos va a andar atrás de nada. Pero si Dios nos va a hablar, ¿sí? Si Dios va a traer esa revelación que nos permita ser conscientes de lo que realmente Él nos quiere decir. Y a veces es complicado porque se nos hace difícil en nuestras decisiones, porque somos personas que tenemos libertad para tomar decisiones, darnos cuenta que estamos ejecutando la voluntad y los deseos de Dios. ¿Por qué? Porque siempre seguimos en esta realidad de vernos separados. ¿Se acuerdan que venimos hablando de esto? Es como que Dios está allá y yo estoy acá. Sí, está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién le oro? ¿A quién me dirijo? ¿Cómo es esto? Cuando en realidad Él sigue siendo uno y ese uno te habita. Me habita. ¿Amén? Hace un tiempo, no sé, alguno de los chicos acá les decía que Dios ve tan distinto las cosas que si yo tuviera que de repente tratar de entender cómo se maneja, por ponerte un ejemplo, ¿sí? La economía del cielo, 1 más 1 en el cielo no es 2. 1 más 1 en el cielo sigue siendo 1. ¿Por qué? Porque todo se sigue tratando de Él. Todo es por Él y es para Él. Es distinto a cómo nosotros miramos. Es distinto a cómo nosotros percibimos de lo que Dios mira. Por eso muchas veces nosotros podemos manejarnos, aún teniendo a Dios, conociendo la Biblia de tapa a tapa. Está perfecto, eso yo no lo niego. La pregunta es, cuando te ven, ¿qué ven? Cuando me ven, ¿qué ven? Porque si cuando te ven o me ven, no ven a Cristo, a mí no me salva ser pastor y a vos no te salva venir hace 20 años a la casa del Señor. ¿Sí? Sino que es esa realidad de su verdad habitándonos, pero que al mismo tiempo nos va impulsando a que nosotros cada vez más podamos vivir esa plenitud. Porque de eso se trata. Al menos para mí se trata de eso. ¿Sí? Por eso estoy acá, por eso estoy expectante. Si no, me quedo en mi casa, me miro un partidito de fútbol. ¿Para qué voy a perder el tiempo si no me interesa realmente lo que Dios tiene para decirme? Ahora, claro que me interesa y mucho, por eso que ante cualquier cosa prefiero estar acá. ¿Sí? Porque si Dios se mueve y Dios está en un lugar, al menos yo quiero estar. Estoy dispuesto a que Él haga lo que quiera y tenga para hacer. Entonces, quiero animar a todos los que están acá y también a los que están mirando desde su casa. Es muy importante este tiempo. El otro día nos pasaba algo muy curioso que se los cuento como testimonio. La semana pasada compartió la pastora Jazz y yo nomás sabía que ella iba a hablar de la Pascua, ¿sí? Sabía eso nada más porque habíamos hablado un poquito y ella sabía que íbamos a arrancar una serie, pero no sabía tampoco de qué se trataba. Y es interesante que, sin nosotros saberlos, para sorpresa nuestra, muchas de las cosas que el Señor me llevó a soltar a mí el día miércoles y lo que soltó ella el día sábado tenía que ver con una misma dirección. ¿Sí?
Entonces, a veces uno no se da cuenta, pero es muy importante lo que se está soltando, porque todo tiene que ver con todo. Entonces, te quiero animar a que no te quedes, ¿sí? Si por ahí, lo ideal sería que el día miércoles vos puedas decidir querer ver el material. Sí, porque cosas para hacer va a haber siempre. Esto es como en todo, pero si vos no te determinás, siempre van a pasar cosas. Es como pasa hoy y ha pasado siempre. Aún si no podés por un tema laboral mirarlo el miércoles, perfecto, míralo el jueves, pero míralo. Porque hay muchas cosas que, si no, te van a quedar inconclusas. Y en realidad también delante de Dios lo que vamos a manifestar es desinterés. Lo que voy a manifestar es que hay cosas mucho más importantes que Él, al punto de que no puedo disponer de una hora para mirar un video. ¿Sí? Entonces los animo porque todo tiene que ver con todo. No es que hay, sino que el Señor en este tiempo de acá a Pascua ha entrelazado todo para que nosotros podamos realmente recibir en revelación este diseño, ¿sí? Y si alguno no lo vio aún, le animo a que lo vea, ¿sí? Te animo a que lo veas, ¿por qué? Porque vas a poder recibir cosas que quizás te van a servir de parte del Señor para que también se complementen con lo que vamos a hablar hoy. Son tiempos de preparación, ¿sí? Este es un tiempo de preparación. Dios nos viene hablando de un tiempo de preparación. Ahora, esa preparación tiene que ver en que nosotros realmente podamos darnos cuenta, podamos conectar, podamos realmente reconocer que Él ha decidido que nosotros seamos su habitación. ¿Sí? Muchas veces nos ha pasado, me ha pasado, que uno ha tratado de buscar afuera, por fuera. Entonces, lo que hoy Cristo no te lo llena, lo buscas en otra cosa. Lo buscas en un empleo, lo buscas en una posición, lo buscas en un reconocimiento, cuando en realidad la palabra dice que Cristo es la plenitud. Déjame decirte que aún pudiendo conseguir lo que vos quieras conseguir naturalmente y humanamente, nada de eso tiene la capacidad de hacerte pleno. Porque lo único que te va a hacer pleno es acerca de aquel que te creó, que te conoce, que te ideó, que te pensó, que aún pensó tu vida de antemano. Por eso el título de este mensaje hoy es con fe. ¿Sí? Nadie te va a convencer, ni nadie te va a obligar a nada, pero lo que va a quedar reflejado de un lado o de otro es tu fe, es donde vos estás poniendo tu fe, tu confianza, es donde vos estás realmente posicionándote. Entonces, es tremendo cómo el Señor en estas semanas no solamente nos ha hablado, sino que nos ha permitido confrontarnos con nuestra fe. En muchos casos decir, bueno, wow, llevo 15 años como creyente, pero las cosas que hoy estoy viendo, las cosas que hoy se me están revelando, no las vi antes. ¿Y qué pasó? Y no sé qué pasó. Pero no es importante lo que pasó para atrás. Lo importante es que si hoy se te está revelando, vos puedas tomar de esa revelación. Vos puedas hacer de esa revelación tu caminar. Vos puedas alinearte a esa revelación. Lo que pasó atrás ya está. El tiempo que pasó, ya pasó para vos, para mí. Por más que saquemos conclusiones, ya está. El problema está que a veces no nos damos cuenta de lo que Dios hoy nos está entregando y tampoco caminamos en pos o tomamos de esa revelación. Pero te decía que somos confrontados en cuanto a nuestra fe de lo que verdaderamente creemos. Porque a veces es tan automático que nosotros digamos, no, yo voy a la iglesia, yo soy creyente, yo le creo a Dios y bla, 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 bla. Pero cuando llega el momento de que esa fe se tiene que exponer en una actitud, hacemos agua. Parece ser que no había tanta fe, no había tanta confianza, y ese Dios que lo podía todo, ese león que cantábamos hoy que ruge, es un gatito. Lo percibimos así. Ahora, claro que eso es una mentira desde nuestra concepción, porque es una verdad eterna, celestial. Pero el problema no está en la verdad o en Dios, sino que el problema está en cómo nosotros lo estamos mirando. Ahora, siempre Dios lo que ha buscado es mantenerse cercano. Es decir, Él se ha vaciado para hacernos entendidos y que podamos saber que lo que Él ha buscado siempre desde un principio es habitarnos. Cuando Él crea a Adán, Él quería habitar con Adán. Le dio un huerto. Y cuando vos ves
No, la historia del Señor siempre lo que ha buscado es mostrarse cercano. El problema es que la religión nos ha llenado de conceptos al punto de que nosotros querramos, ¿sí?, analizar a Dios o determinar cómo Dios hace las cosas. Por eso que es tremendo esto que Dios viene mostrándonos, que debemos realmente devolverle el lugar al Espíritu Santo. Porque si fuera por capacidad, ¿sí?, no estaría nadie acá. Pero no es por capacidad, es por su Espíritu. El tema es que nosotros muchas veces pensamos que somos nosotros. Es mi capacidad, es mi tiempo, es mi economía, es mi esposa, son mis hijos, es mi trabajo, todo mí. Ahora, si vos podés ver que Cristo te habita, te cambia la mirada, te cambia el enfoque, te cambian los lentes. Una cosa es el lente natural, que muchas veces está nutrido por lo que conoces, por lo que has aprendido, y otra cosa totalmente distinta es el lente del Espíritu, que tiene que ver con lo que Dios habla hoy, con lo que Dios hoy está queriendo manifestar, está queriendo dar a conocer. Entonces, claro que cada semana el Señor nos sorprende, tenemos tiempo de adoración donde el Señor hace cosas, nos sorprende con su palabra. ¿Sí? Vamos recibiendo, y acá no se trata de entender todo. Hay personas que a veces después compartimos y yo digo, mirá, no se trata de que vos entiendas todo, pero lo que sí entendiste, lo que sí Dios te habló, lo que sí Dios te marcó, eso atesoralo, tomalo, vivilo para tu vida, porque de eso se trata. Porque si Dios te habla y vos no crees eso que Él te habló, ¿sí? No te voy a tocar con una varita y voy a hacer magia para que las cosas cambien, no puedo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, es tremendamente hermoso ver cómo el Señor, en cada momento que Él se reveló a sus discípulos, ¿sí?, Él comienza a mostrarles justamente esto de que Él quería estar con ellos. Si una vez que Él resucita, dentro de todo lo que pasó y que ya sabes, Él quiere tener una cercanía. Y cuando vamos a Juan, ¿sí?, el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, dice que ellos se llenaron de regocijo. Y uno esto a lo siguiente: me has escuchado estas últimas semanas hablarte de que es un tiempo de quitar velos. Pero si vos podés ser conscientes de los velos que se están cayendo, automáticamente luego que un velo se cae, viene un tiempo de regocijo. Esto mismo que recién te contaba en Juan 20, que si después lo querés revisar, siempre te voy a animar a que revises. ¿Por qué? Porque a veces si no, viene cualquiera, agarra un micrófono y vos vas a creer todo lo que te dicen. Ahora, cuando vos te exponés y vas a ir a ver, Señor, pum, es ahí donde el Señor te habla, te confirma, te muestra, te sacude, te incomoda, te baja el copete, ¿sí? Todas esas y muchas más. Entonces, qué tremendo es cuando nosotros nos podemos disponer a creer, ¿sí? Cuando nosotros nos podemos disponer a creer y empezar a experimentar esta verdad, porque de nada me sirve conocer la verdad y no ser libre. Dice la palabra que vas a conocer la verdad y la verdad va a traer libertad. ¿Libertad para qué? Para que la vivas la libertad. Porque yo puedo conocer el concepto de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en mi vida diaria, cotidiana, no puedo nada. Y ese no es el Evangelio. Pero yo me quedo con el concepto, sí, amén. Pero no es el concepto, es la revelación, es la sustancia, es esa capacidad del Espíritu que hace que en revelación nosotros podamos bajar eso a nuestras vidas. Esas verdades que el Señor nos está hablando. Sí, esas verdades que hace tiempo que por ahí están en nosotros, pero que no las hemos podido ver, visualizar. Ahora, qué tremendo es esta verdad de que la plenitud de la deidad nos habita. ¿Amén? Los voy a cansar de los amenes. ¿Saben por qué? Porque en el amén hay un ejercicio en el amén. No digo los que están amén, 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 amén y no te dejan hablar, no digo ese tipo de personas, pero en el amén yo estoy declarando si creo o no creo. Por eso cuando se suelta una palabra, una promesa, hay 2 o 3 amenes, porque los demás están analizando, no están creyendo. Yo cuando aprendí esto, ¿sabés qué hago? No se trata de que entiendo, yo digo amén. Sí, Señor, porque sé que
hay cosas que más allá de lo que entienda, mi espíritu sabe que eso viene de Dios. Entonces, aún en el amén, mi alma está escuchando, ¿sí?, que estoy afirmando y estoy creyendo esa palabra que se está soltando. Entonces no es simplemente un ejercicio para entretenernos, sino que esto es realmente poderoso si lo entendemos, no como algo litúrgico, ¿sí?, no como algo religioso. Aquello que carece de sustancia, recordá, es religión, ¿sí? Si vos lo vas a hacer amén porque yo te lo dije ahora, decir 50.000 amén, pero no te va a servir porque no lo estás creyendo. Pero es bueno que nosotros podamos, ¿sí?, apropiarnos de la palabra del Señor. Por eso a mí me gusta, porque yo lo declaro para mí, pero también está bueno que sumemos. Amén, vamos a creerlo, vamos a despertarnos, vamos a disponernos, vamos a animarnos. Amén. Ahora, saber que en este proceso de esa plenitud que vamos caminando día a día, esa plenitud trae esperanza. ¿Sí? Sería sin sentido que nosotros estemos acá sin ningún tipo de esperanza. Todo lo contrario, cuando vos comenzás a ser conscientes del Señor, de su verdad, de su palabra, claro que todo lo que comenzás a vivir te llena de esperanza. Pero no solamente una esperanza que es personal. Bueno, yo tengo mi esperanza propia. No, la esperanza es para mi casa, es para mi familia, es para mi señora, es para mis hijos, es para todos. Es una esperanza que el Señor ha establecido y quiere activar en medio de cada una de nuestras vidas, ¿sí?, para los hogares. Por eso también esta esperanza es como que al mismo tiempo se transforma en una luz que está bajando, una luz que se está haciendo presente, una luz muy importante que se está soltando en este tiempo, en un tiempo donde más que nunca necesitamos de la verdad. Porque escuchamos mucha información todo el tiempo que muchas veces termina siendo desinformación. ¿Sí? Y ese es el problema, que a veces escuchamos afuera y no escuchamos adentro. ¿Sí? Nos llevamos por lo que afuera se dice y no tenemos ni idea qué se dice adentro. ¿Sí? Ponemos nuestra seguridad en las cosas naturales en vez de ir al Señor y preguntarle a Él. Y esto también es algo impactante. Y creo también que Dios tiene una urgencia en este tiempo de que nosotros como iglesia podamos tomar conciencia real de que somos uno con Él. ¿Sí? Podamos tomar conciencia de que somos uno con Él. ¿Amén? ¿Lo crees? ¿Y si sos uno con Él? ¿Y si toda la plenitud de Dios es la plenitud que te habita? Porque recién dijimos amén a que somos uno con esa plenitud. ¿Qué va a pasar? Esa plenitud quiere manifestarse, no quiere estar ahí como adorno. Se quiere manifestar, se quiere dar a conocer. ¿Sí? Subí un poquito el... Gracias. Ahora, necesitamos. Y cuando me refiero a necesitar, me refiero a que la creación necesita. La tierra necesita, las naciones de la tierra necesitan la manifestación de Cristo. Hoy en día, no necesitamos que nos hablen acerca de Cristo. Necesitamos ver a Cristo. Necesitamos ver a Cristo manifestarse, moverse, siendo una realidad para nuestras vidas. Y creo que este tiempo nos está ayudando para darnos cuenta que la manera que Cristo quiere darse a conocer o que Cristo quiere manifestarse es a través de sus hijos. No hay otra. Yo te puedo hablar, muy lindo, me quedo 5 horas hablándote, pero ¿sabés qué va a pesar más? ¿Cuánto de Cristo vos ves en mí? ¿Sabés qué va a pesar? Es cuánto de Cristo en tu día cotidiano se manifiesta. Al verte, cuánto de Cristo hay en tus palabras, en tus acciones, en cómo te movés. Porque es ahí donde vos tomás conciencia. No, es decir, un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo, no me quiero ir porque tengo varias cosas para hablar, pero no me quiero ir. A mí me habita el espíritu
de alguien que es perdonador, pero resulta que yo no puedo perdonar. ¿Es compatible? ¿Pasa? No me digan. Me habita el espíritu, esa plenitud de alguien que es perdonador, y yo no puedo perdonar. Lo que pasa es que no se me ha revelado. Entonces tengo un velo que yo sé que tengo que perdonar, ¿sí? Pero tengo un velo que hace que resista el perdón, no quiera perdonar. Entonces, ¿ves cómo funciona esto? Por eso hablamos de revelación. Por eso te hablo de revelación. No es que te hablo de revelación porque está de moda hoy en día, no. Porque necesitamos realmente que se nos revele. Porque si yo entiendo que tengo al perdonador, ya está, perdono. Punto. Porque se me reveló, no porque sé que tengo que perdonar. Porque saber sabemos todo. Pero a la hora de tener que bajarlo, ¿se manifiesta Cristo o no se manifiesta? Así que te decía que por un lado nos encontramos muy agradecidos por este tiempo, pero también nos encontramos muy confrontados y muy desafiados a poder tomar la palabra que el Señor en este tiempo nos está entregando, ¿sí? Es decir, tomar esa palabra, caminarla, vivirla, poder tomarla, ¿sí? Y permitir que esa plenitud de Dios que estamos hablando también se manifieste en la tierra a través de ¿quiénes? De vos, de mí, ¿sí? No solamente que vos la vivas, sino que eso mismo pueda reproducir a Cristo en otros. ¿Sí? ¿Te acordás de esto que decía, bueno, vamos a hacer un evento evangelístico para que puedan más personas venir a Cristo? La realidad es que si vos todos los días vivís en esta conciencia de que Cristo te habita, todos los días vos estás evangelizando, porque todos los días estás manifestando a Cristo. Y no solamente vamos a tener que hacer un evento para que de vez en cuando nos agarre un poco de empatía, misericordia y de compromiso le hablemos a alguien. El problema es que no lo creemos, no lo vivimos, entonces a veces me queda más cómodo no decir nada que de repente se enteren que yo voy a la iglesia, porque muchas veces afuera también me conocen. Y como me conocen, y no hablo de las cosas que uno esté en proceso, sino hablo de aquellas cosas que aún sabiendo que están mal, vos las tolerás y son parte de tu vida. Ahí hay un problema, porque lo que se está manifestando no proviene de Cristo. Entonces, el Señor en este tiempo, desde este enfoque de que Él se quiere manifestar y se quiere dar a conocer, nos lleva y nos ha llevado y nos va a seguir llevando a permanecer. ¿Para qué? Para que como comunidad, como cuerpo, podamos ver los frutos. Podamos ver esos frutos de esa vida que nos habita, podamos ver los frutos de esa naturaleza. Porque esto no es una oración convincente mía. Esto es una realidad. Por eso te vuelvo a repetir, hoy es un tiempo de impartición. ¿Por qué? Porque más allá de que estoy acá, no pretendo enseñarte nada. Creo que hoy el Señor quiere impartirnos algo, pero es solamente y únicamente con fe. ¿Sí? Es con fe, no hay otra forma. Todo lo demás te va a hacer a razonarlo, a resistirlo, a irte de acá y seguir como si nada. Es una opción, tenés el derecho, nadie te va a decir nada, pero déjame decirte que hay alguien que ya hizo todo para que vos vivas una plenitud que muchas veces no estamos viviendo y que muchas veces no estamos procurando, porque uno puede ir avanzando y decir, che, voy encaminado, gloria a Dios, voy buscando. A veces me sale, a veces no, ese otro tema. Ah, directamente sí, qué sé yo, bueno, no sé. Pasé por la puerta, me metí acá, capaz que si había un bingo también estaba. Nada más que me senté y había alguien hablando de Dios con un micrófono. ¿Sí? No, o sea, debemos ser intencionales, decir, wow, Señor, yo vengo acá, pero no vengo simplemente, quiero escucharte, quiero conocerte, quiero experimentarte, reconozco que te necesito, quiero hacerte de vos mi plenitud real, esto que se está soltando, lo quiero vivir, quiero que mi casa lo viva, que mi familia lo viva, que sea una realidad, que sea una experiencia viva, no una teoría, no una religión, no un modelo, no una estructura. Por eso es que la vida del Señor se está manifestando y se está dando a conocer. Dios está despertando a aquellos discípulos que tienen corazón de hijo, ¿sí? Y que esos hijos puedan escudriñar, puedan discernir las palabras que el Señor está soltando, puedan tomar las palabras que el Señor en este tiempo está hablando, no dejarlas caer por tierra. En este tiempo que es un tiempo de limpieza, que es un tiempo de preparación, que es un tiempo de alineamiento, que es un tiempo de renuevo.
Y a veces no tengo tiempo. El tema es que se va el tiempo. Y si vos no tenés tiempo, te quedás fuera de tiempo. Sí, casi me sale un trabalengua, pero es así. El tiempo se va. Ah, pero, créelo o no créelo, es tu tema. Pero si vos lo crees y sos entendido, hay un tiempo, ¿sí? Hay una puerta que se abre que vos podés cruzar o que te podés quedar de este lado. Entonces, qué tremendo es poder verdaderamente ser conscientes de que en Él está la vida y de que esa vida para nosotros, ¿sí? Esa vida para vos, para mí, es nuestra luz, ¿sí? Es la vida en la que hemos nacido. O sea, definitivamente es esa vida fusionada con esa luz que confronta, que vence toda tiniebla, ¿sí? Toda tiniebla que se quiere levantar continuamente sobre tu vida, sobre tus decisiones. Es esa potencia de la luz que extingue toda tiniebla. Cuando la vida te habita, cuando sos consciente de la vida, cuando esa vida comienza a llenarlo todo, cuando a veces en medio de todo lo que pasa, vos empezás a vivir en una dimensión mayor de esto mismo, de esta sustancia. Y esta misma luz que en un momento hizo que nosotros podamos ver. Porque si nosotros estamos acá es porque en algún momento empezamos a ver lo que no veíamos. Y esto no se trata si habíamos aceptado al Señor, si íbamos a una iglesia o no, no tiene nada que ver con eso. Yo siempre comparto esto. Una vez hablando con mi papá, le empecé a compartir un montón de cosas y me dice, pero vos recién te das cuenta, mirá que hace años que vas a la iglesia. Sí, pero se me reveló ahora. Ahora se abrieron mis ojos. Ahora puedo ver. Antes sí iba, estaba bueno. Pero estaba todo basado en lo que yo podía hacer para Dios. En mi esfuerzo. No se trataba de su vida en mí, sino se trataba de que yo pudiera hacer todo para tratar un poco de ser mejor o parecerme más a Él. Cambia. Es en Cristo. Es habitando en Él. Es Él habitándonos a nosotros. Por eso te decía, esa muerte que había en nosotros fue consumida por su vida. Esa tiniebla que había en nosotros se extinguió por su luz. Dice la palabra que Él es la luz del mundo y el que le sigue no puede andar en tinieblas. ¿Sí? Dice que Él es la luz del mundo y que el que le sigue no puede andar en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esa vida no es natural, no es terrenal, no es pasajera, es eterna. Es esa luz de esa vida eterna. Entonces, en Él somos luz. Y esa luz proviene de Cristo. Esa luz proviene de Cristo. Y esto es lo que en este tiempo estamos recibiendo. Sabiendo que estamos en Él. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra realidad. Luz que resplandece y que ninguna tiniebla va a poder vencer. Por eso hay que creerlo. Luz que resplandece y que ninguna tiniebla va a poder vencer. En medio de ese resplandecer en nosotros hay luz. Hay esperanza sabiendo que Cristo es nuestra esperanza. No es que hay esperanza porque somos positivos, porque yo me levanté un poco mejor de ánimo. No, hay esperanza porque la vida del que venció nos habita. Y Él ya diseñó todas las cosas. Ahora, qué contradictorio, ¿no? Él ya diseñó todo y yo en vez de ir a Él para preguntarle ¿por dónde tengo que ir? Me manejo. Hago la mía. Ahora, ni siquiera se trata, ponele, de lo que Dios en primer lugar pueda ver o sentir. Se trata netamente de que te perjudicás porque te vas fuera de diseño, te vas fuera de tiempo. Y esto es tremendo, porque después vienen las consecuencias. ¿Sí? El miércoles hablábamos de esto. Ay, pastor, ¿por qué el año se me hizo tan pesado? Y porque en el momento que Dios activó algo para que vos lo recibas, vos estabas mirando el machimbre. En vez de tomarlo, sí, Señor, sí, lo creo, sí, mi casa entra, mi familia entra, mis hijos entran. Lo tomo, lo creo. Amén. Ahora, qué interesante es esto, porque cuando hablamos de tiniebla, ninguna tiniebla va a poder arrebatar jamás la luz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya fue extinguida por la luz previamente.
Y esa es la vida que hay en nosotros. Esa es la vida. Lo que pasa es que como no la hemos visto, mucho menos la creemos. Entonces yo te estoy hablando a vos de esto y vos como que estás tratando de hilvanar algo, como parecía, a ver si agarro una. Sí, porque nos pasa, no lo hemos visto. En el concepto sí, la vida, la luz, la vida, la luz. Pero en la realidad no está la sustancia. Entonces es ahí donde nos sentimos vacíos, donde nos descreemos, donde no podemos ver esa realidad de esa expresión y manifestación de Él en medio de todo lo que somos y hacemos. Básicamente es así. A ver, todo fue hecho por Él y para Él, dice la palabra, por medio de Él, a través de Él y para Él. Ahora, nosotros también somos parte de esa creación, de eso que Él hizo. Él fue la luz que vino al mundo, que fue creado para que sea el lugar donde nosotros vivimos. Él es el que alumbra nuestra vida. Él es el que alumbra los lugares donde pisamos, donde vos te movés. Alumbra lo que declarás. Y es tan poderoso saber que esa vida de Él se manifiesta a través de la nuestra. Como al mismo tiempo es tan preocupante decir, wow, muchas veces lo que sale de mí no manifiesta eso. Yo a mi hija, que es chiquita, le digo, cuando está manifestando algo que es incorrecto, hay olor a feo. Hay olor a feo. Porque en cierto punto lo que quiero concientizar es que hay una sustancia más allá de la edad que tiene del Cristo que ella porta. Entonces yo no puedo tolerar algo que, sí, en su tiempo, sigue siendo chica, todo, pero a su manera ella sabe que hay cosas que no tienen que ver con Cristo. Y cuando esas cosas quieren salir a luz es ahí donde el papá o la mamá, no, mira, esto no, vamos a entregárselo al Señor, no te enojes, no hagas esto, porque ese Jesús que te habita es esto, es esta parte de vos. Y pasa lo mismo con vos y conmigo. ¿De dónde crees que lo tomo yo? Lo tomo de lo que vivo cada día, de poder ver esa realidad de su luz en medio de mi vida, buscando manifestarse, amén. Acompáñame a Colosenses, vamos a avanzar. Colosenses 1, 26, 27 dice, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. ¡Wow! A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es ¿qué? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Ahora, nos enfocamos en el hecho de que en este tiempo la revelación viene para algo. Si hay un ejemplo muy práctico. Revelación es cuando vos abrís la ventana. Sí, entonces vos tenés las cortinas, abrís y lo que no veías ahora lo podés ver. Pero visión tiene que ver con que vos puedas ver el dibujo completo. Una vez que corriste la cortina, vos ahora podés ver. Y poder enfocarnos en este tiempo que en realidad esa revelación que el Padre está trayendo a nuestras vidas es para que nosotros podamos ampliar la visión que tenemos de Dios, la visión que tenemos de la vida, la visión que tenemos de lo que somos y hacemos, ¿sí? Y hay una visión que es mucho más profunda y es la que tenemos que abrazar, que es que Cristo es uno con nosotros, es que Cristo habita en nosotros. Ahora, claro que muchas veces tratamos de entender esto de manera natural, ese es el problema. Entonces como que estamos, pero ¿cómo? ¿Son tres? ¿Son uno? ¿Cómo? No. Me sale humo y no lo voy a entender, ¿sí? Porque tenemos una manera muy natural de pensar. Ahora, qué tremendo, porque nos está hablando de misterio acá. Es este misterio de este Dios que es tan grande, dice la palabra que ni, ¿sí?, los cielos pudieron contenerlo, y dice que aún este papá tan grande, enorme, decidió habitar en vos y en mí. Nada lo contiene, pero Él quiere habitar en vos y en mí. Él dice eso, Él vive eso, Él ha expresado y ha diseñado eso. El punto es que si yo no lo creo, siempre lo voy a seguir viendo fuera de mí.
Entonces, si lo veo fuera de mí, es como que hay dos naturalezas, hay dos voluntades. Y siempre voy a tratar de buscarlo separado, cuando en realidad él sigue estando dentro mío. Lo que tengo es que darme cuenta que está dentro mío. En vez de mirar para afuera, tengo que mirar para adentro. Tengo que ser consciente de eso. Ahora, este misterio es un misterio que en este tiempo está siendo revelado a cada uno de nosotros. Es un misterio que quiere ser parte de nosotros día a día. Claro que es hermoso que nos podamos juntar. Claro que es importantísimo que nos podamos congregar, que podamos celebrar, que podamos buscar al Señor juntos, que podamos escuchar su palabra juntos. Pero esto no es solamente acá. Tu vida espiritual no es solamente hoy, es un día a día. Porque Cristo te habita. Entonces vos salís de acá y Cristo va a ir a cenar, Cristo se va a acostar, Cristo mañana se va a levantar un nuevo día. Pero no lo vemos. ¿Será verdad? Está ahí el amén atravesado. Cuesta. ¿Por qué? Porque tenemos una manera muy natural de pensar. Y nos hemos acostumbrado a pensar de una manera que nos queda más cómodo argumentar la manera que tenemos de pensar que decir, ¡wow! El Señor está rompiendo con dinámicas y cosas que evidentemente no me han servido. Porque vos conocés tu realidad y el Señor. Vos sabés cómo vivís fuera de acá. ¿Sí? Cómo te comportás, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Y el Señor también. Ahora, esto lo repetimos muchas veces, naturalmente, automáticamente. Esto de la revelación. Si algo yo tengo, no sé si es una virtud o es un error, algunos lo toman para bien, otros por ahí lo toman, que me gusta ser muy repetitivo con las cosas. Cuando Dios me marca algo, me gusta ser repetitivo. Pero ¿sabes por qué me gusta ser repetitivo? No porque sea un charlatán. Me gusta ser repetitivo porque he aprendido que en la repetición, ¿sí?, está el que nosotros podamos asimilar y podamos entender y vivir lo que estamos aprendiendo, ni más ni menos. ¿Sí? Cuesta. Es golpear, es golpear, es golpear, es golpear hasta que... Porque muchas veces estamos acá, mandamos el cuerpo y la mente está en cualquier lado. Está el cuerpo sentado para que el pastor no se sienta solo, pero la mente mía está en lo que voy a hacer después. Entonces, Dios nos habla, nos habla, nos habla. ¿Sabés muchas veces que, te lo cuento anecdóticamente, a veces me toca hablar con personas que voy a decir, mandaste el cuerpo a la reunión, porque todo lo que me estás preguntando, lo que estamos compartiendo es lo que se compartió el día miércoles o el día sábado. Entonces, ¿dónde estabas que no lo viste, que no lo escuchaste, que no lo atrapaste? No voy a predicar de nuevo. Por eso míralo, mirá lo que está grabado, nada. Pero es así, estamos a veces en otro lado, cuando en realidad el Señor está buscando, está golpeando para que se rompa lo que se tenga que romper, para que nos pueda amanecer su verdad, su realidad. No por algo, a ver, los que son papás, ¿por qué? A ver, ¿yo por qué le repito las mismas cosas a mi hija tantas veces? Si sos papá o mamá, ¿sabés que es así? ¿Y por qué? Porque en la repetición, ¿viste? Le tiene que entrar, se tiene que dar cuenta. Entonces, no. Por allá lo puede asimilar y lo puede tomar y lo puede vivir. Entonces, el repetir una vez, Cristo en nosotros, esta verdad debe hacerse carne en tu vida. Cristo en vos, Cristo en mí, Cristo en nosotros, debe hacerse una verdad en tu vida. No es un concepto, no es una idea suelta, desconectada, es una realidad eterna. Cristo en vos, Cristo en mí, Cristo en nosotros tiene que ser una realidad. Me tengo que hacer cargo de eso, lo tengo que creer, lo tengo que tomar. Tengo que empezar a dejar de mirar hacia afuera o de mirar a veces hacia esos deseos que no manifiestan a Cristo y empezar a verlo a Él. Porque es la única manera de que su voluntad y sus deseos van a ser mi voluntad y mis deseos. Viviendo Cristo en mí, siendo cada día más consciente. Y si hasta ahora no has podido algo, el Señor trae luz. Quizás no has podido porque no ha sido Cristo en vos. Punto. Ha sido vos a través de vos. De lo que sabés, de los años, de la experiencia, de lo que te funcionó. Pero no es Cristo en vos. Entonces, debemos tomar la realidad. Debemos tomar la verdad.
Debemos ser conscientes de que Cristo está en nosotros. Y claro que esto no es por nuestros méritos, obviamente que no. Pero Él ha decidido habitar en nuestro espíritu, habitar en nosotros, habitar dentro nuestro. Y este párrafo que dice la esperanza de la gloria. Aún la palabra dice que esa gloria, la gloria postrera, dice que va a ser mucho mejor. Ahora, ¿por qué va a ser mucho mejor esta gloria que dice la palabra? ¿Sabes por qué? Porque ciertamente esa revelación se hace una realidad en nuestras vidas. ¿Y cuál es la revelación y cuál es la realidad? Es Cristo en nosotros. Es esa potencia, es esa sustancia. La gloria en nosotros, dice la palabra. Dice la palabra que la iglesia es el reflejo de la gloria de Dios. Imagínate si a veces vivimos fuera de foco. Dice la palabra que la iglesia es el reflejo de la gloria de Dios y a veces lo que menos reflejamos es a Dios. Ahora, no es que es una mentira, sino es que no lo hemos visto. No se nos ha revelado. Ahora, esa gloria que desde el principio Él quiso derramar. Y ahora es una gloria que encontramos que Él la impartió a sus discípulos. Acompáñame a Juan 17, 22. Dice, la gloria que me diste les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Sí? La gloria que me diste les he dado. ¿Y esto saben por qué? Porque el habitar en Cristo, ¿sí? Al habitar Cristo en vos, al habitar Cristo en mí, al habitar Cristo en nosotros, viene toda esa manifestación de su gloria, viene toda esa manifestación de su vida, viene toda esa manifestación de su luz que la tierra necesita. Por eso Dios no necesita que hagamos un evento evangelístico. Dios necesita que podamos darnos cuenta que Él nos habita. Entonces, si yo tengo la luz dentro de mí, a donde vaya, la luz no la puedo ocultar. Pero como no lo veo, es una luz que se quedó sin corriente, se quedó sin pila. Es esa luz que dice que se esconde. Y esto no es así de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, qué tremenda declaración es esta que manifiesta Colosenses que leímos recién, que dice que Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria. Es una declaración muy potente, la hemos escuchado 1000 veces, pero no se nos ha revelado en la dimensión, en la potencia que realmente esto representa en el corazón del Padre. ¿Sí? Por eso que somos llamados, y aún más en este tiempo, a tomar conciencia de Cristo en nuestras vidas. Es decir, conciencia de que Cristo y yo, ¿qué somos? Somos uno, no somos dos. No es que yo ando por acá y Cristo por allá. No, somos uno. Él está en mí, yo estoy en Él, yo soy parte de Él. Él es parte de mí. ¿Amén? Amén. Y esta es la realidad de la esperanza de la gloria. Es ese Cristo que me habita, la esperanza de la gloria. Es esa potencia, es esa sustancia, es esa naturaleza que cuando yo soy consciente, energiza todo lo que soy y lo que hago. Lo energiza. Pablo dice más adelante en Colosenses capítulo 2, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. Es decir, ¿cuál es el misterio? Cristo. Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, qué bueno es que nos podamos capacitar, pero qué terrible es que yo me quiera capacitar fuera de Cristo cuando lo tengo a Cristo dentro mío. Y si yo encuentro a Cristo dentro de mí y entiendo esa realidad, dice que en Él se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquello que no veo, aquello que no entiendo, aquello que no sé, Él lo va a revelar. Él lo va a manifestar. Dice que Él revela sus cosas. Entonces Pablo acá decía, yo me esfuerzo, oro y edifico para que ustedes tengan pleno conocimiento. Por eso escribió esto Pablo. Es decir, aquello que no hemos visto, que no se nos ha revelado, o que por ahí se nos ha revelado
en una partecita, pero no en la plenitud, en la dimensión que el Padre quiere revelarlo. Ahora, todo eso representa, significa a Cristo como esa esperanza de la gloria. Y la actitud que nosotros debemos tener ante esta verdad no solamente es esperar venir un sábado y que Dios revele más y tener más revelación de lo que el Padre va a soltar en las palabras que se comparten, ¿sí? Sino que esto pueda ser tu comida diaria. Todos los días el Señor busca revelarse. Todos los días el Señor te espera. Gloria a Dios porque Dios nos habla acá, pero a mí Dios también me habla fuera de acá. Y de eso se trata. Pero a veces es como que, bueno, me pongo el traje, ¿sí? Voy a la iglesia. A ver, me crié en esto, ¿sí? En esto de los caminos del Señor. Y si algo he escuchado más allá de las voces de condenación y de mentira, ¿sí? Es muchas veces esta misma frase de decir, no, pero van a la iglesia, son una cosa dentro de la iglesia y son otra afuera. ¿Sí? Con razón o sin razón, igual ausencia de Cristo. Punto. Después que te critique, a ver, eso es parte, nadie le va a agradar a todo el mundo, pero ya cuando es recurrente, ¿sí? Si de 5 o 4 no, es de doble cara, como la moneda. Ahora eso nos tiene que hacer amanecer en decir, wow. O sea, realmente si Cristo me habita, yo tengo que encontrar ese Cristo dentro mío y ese Cristo se tiene que revelar y se tiene que manifestar, empezando por mí, porque si yo sé que Él está dentro mío, cambia la ecuación, cambia la mirada, cambia el enfoque, cambia hasta la forma de orar. Entonces, la actitud que yo tengo que tener es que esto sea mi comida diaria y que yo todos los días pueda ser uno con Cristo. Punto. Todos los días de mi vida, ser uno con Cristo. Entonces, cuando eso pasa, se activa a mí ese deseo de querer ver esa manifestación de Él en todo lo que soy y hago. Ahora, ¿cómo es que el Señor quiere manifestarse? Porque hay una esperanza de gloria que está esperando. Y como Él lo quiere hacer a través de los hijos, Él está esperando que los hijos nos demos cuenta de esto. A veces uno no se da cuenta, pero algo que es muy común, juzgamos lo que pasa afuera. Entonces afuera hay corrupción, ¿sí? Lo que quieras, que hay las cosas que pasan. Pero vos sabías que lo que pasa afuera es reflejo de lo que pasa adentro. Dios le ha dado el gobierno a la iglesia. Entonces nosotros decimos, Señor, hace justicia. Mira lo que está pasando afuera. Y Dios dice, yo no puedo hacer justicia si adentro, en mi casa, en mi pueblo, sigue habiendo injusticia. Yo primero tengo que ordenar la casa, no puedo. Pero no lo vemos. Creemos que bueno, total, vengo acá, pongo carita de amén. Pero Dios ve todo, Dios sabe, Dios conoce los corazones, Dios pesa las intenciones. Y Él revela, porque si hay luz, a mí me bendice saber que si hay luz, no hay nada que pueda permanecer oculto. Humanamente nos podemos engañar, yo te puedo mentir a vos, pero a Dios, de Dios no se esconde nada y todo sale a la luz. Todo sale a la luz. Por eso, los hijos de luz no andan en qué. Punto. Ahora después pensá, si soy un hijo de luz y los hijos de luz no andan en tiniebla, ¿cómo están las áreas de mi vida? ¿Hay algo que está oculto? ¿Hay algo que está escondido? ¿Hay algo que permanece en esa condición? Porque no condice, no es coherente. ¿Sí? Amén. Versículo 6, seguimos avanzando acá en Colosenses. Dice, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuiste instruidos, rebosando de gratitud, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe. Me gusta mucho esta expresión de arraigados. Está hablando de una raíz profunda. Todos sabemos que una planta depende del agua, pero depende de la potencia de la raíz para su crecimiento. Y no solamente para su crecimiento, sino también para su fructificación. Y no solamente para su fructificación, sino también para una nueva impartición de semillas. Raíz. Entonces este misterio que leíamos recién, al estar viéndolo, al estar caminando, eso, ¿qué va a producir en nosotros? Va a producir en nosotros estar arraigados y cimentados en Él. ¿Sí? Es simple, es así, es verdad, es alcanzable. Y mientras más profunda
sea esa raíz de qué. ¿Cuál es el título de esto, de hoy, de lo que estamos hablando? Mientras más profunda sea la raíz de esa fe en Cristo, mayor va a ser la fortaleza que nosotros tengamos día a día. ¿Para qué? Para andar como Cristo anduvo. Sí, práctico, claro. Sigue diciendo Pablo, versículo 8, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de quién, de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Hace una separación, según los principios elementales de Cristo y no según del mundo y no según Cristo. Y esto es lo que hablábamos hace un par de semanas, la última vez que yo estuve acá, ¿sí? Vas a recordar esto, hablábamos de que muchas veces el obstáculo que se presenta para que yo pueda recibir lo que Cristo habla hoy es todo lo que yo sé de Cristo. ¿Sí? Como le pasó a los fariseos, como estuvimos hablando, ¿se acuerdan de Moisés? Y bueno, no voy a repetir lo que ya se soltó. ¿Sí? Míralo. Ahora, esto es así, es una realidad. O sea, esto mismo que a veces hemos aprendido es el obstáculo para que pueda entrar lo nuevo, porque es tan fuerte, está arraigado que nos cuesta. Estamos ahí incómodos, resistiendo. Ahora, qué distinto es cuando yo puedo despojarme de eso y puedo ir delante de Dios y decirle, Señor, mirá, yo tengo un corazón abierto, quiero tener un corazón dispuesto, abierto, para que todo lo que vos ya completaste, eso que ya está completo, de ese misterio que me habla tu palabra, me pueda ser revelado. Y me pueda ser revelado cada día más. ¿Amén? Versículo 9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. ¡Wow! Es decir, toda la plenitud de la naturaleza divina está en aquel que te habita. Está en aquel que me habita, en el cual dijimos que somos uno. Y empezar a ver esto, hermanos queridos, comienza a resolvernos a todos nosotros muchas cosas en nuestras vidas. A ver, el poder creerlo, el poder creer esto verdaderamente, creerlo, no tenerlo como un concepto, creerlo definitivamente, nos posiciona donde debemos estar, ni más ni menos, que es en Cristo. Cuando yo no lo creo, me salgo de posición. Ahora, cuando yo creo esto, yo estoy donde tengo que estar. Y obviamente esta verdad de que soy uno con Él vence toda duda, vence todo temor, vence todo rechazo, vence toda inseguridad, vence todas las cosas, ¿sí? Que muchas veces están queriendo hacerte pequeño, débil, que no podés nada, menospreciarte, tirándote abajo. Pero dice que Él nos habita. Dice que Él te habita. Él te habita. Él nos habita. Y esa es la plenitud de la naturaleza divina. Versículo 10. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Y habéis sido hechos completos. Esto también es una declaración muy poderosa, ¿sí? Entendiendo que en Él, por lo que me dice acá, están consumadas todas las cosas. A ver, no dice, van a ser completos. Dice, y habéis sido hechos completos. Es decir, ya estamos completos. Ya estás completo. No es que necesitas llegar, porque de acuerdo a lo que dice acá, ya llegaste. Ya llegamos. Ya fuimos completados. Y esta es la verdad puesta delante de nosotros, la que nos da una fe poderosa, cuando yo la creo, una fe inamovible, ¿sí? A veces no entendemos, podemos tener un cierto concepto acerca de algo, pero esta es la fe que realmente vale, ¿sí? Es decir, reconocer esta verdad puesta delante de nosotros nos da una fe sustancial, reconociendo quizás que las debilidades que se pueden presentar, los tropiezos que se pueden presentar, ya no son parte nuestra, ya son cosas que Él ha resuelto. ¿Por qué? Porque ya fuimos completados.
dice la palabra. Y si ya fuimos completados, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no lo creemos? ¿Por qué no seguimos deteniendo? Si a veces pareciera que le damos más crédito al diablo, a las debilidades, que a Dios, que al poder de lo que Cristo hizo. Entonces, si yo creo esto, si esa fe se activa, me voy a poder levantar cada día con esta verdad en contra absolutamente de todo lo que todavía no está en mi espíritu anclado, arraigado. ¿Por qué? Porque hemos sido completos. Y cuando yo estoy completo, no hay lugar para algo que no sea ¿qué? Cristo. ¿Por qué? Porque estoy completo, estoy lleno. ¿Sí? Amén. Versículo 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él. ¿Por qué? Por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Al ser hechos circuncidados, hablamos de haber sido hechos parte del pueblo de Dios. A eso me refiero. Pero también acá habla de la purificación. Y cuando me habla de sepultura, al ser sepultados, por eso más adelante Pablo va a decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque fue, ¿qué? Sepultado. Fue sepultado. Porque con Cristo fuimos juntamente, ¿qué? Crucificados. Somos sepultados. Ahora, qué interesante es que eso no fue todo. Dice que fuimos resucitados con Él. ¿En qué? En poder y en gloria. Eso dice la palabra. Si a vos no te mueve, bueno, voy a orar más. Pero a mí me mueve. Yo tengo que decir amén. Amén, porque fui resucitado con Él. ¿En qué? En poder y en gloria. Esa es la realidad. No es la realidad lo que yo pienso. No es la realidad lo que hoy me lucha o no me lucha. La realidad es lo que Cristo ya hizo y lo que Cristo estableció. Y es realmente hoy verdadero porque Él está en mí. Solamente tengo que mirar adentro y encontrar eso. Y unirme a esa verdad, unirme a esa realidad. Así que todas estas verdades que estamos hablando en esta noche son muy poderosas. Y es mi oración y es mi deseo que el Señor siga abriendo mucho más nuestros ojos en este tiempo. ¿Sí? Que la potencia de todo lo que estamos recibiendo, lo que nos está, como decíamos recién, energizando con poder, se pueda manifestar. Se pueda manifestar. Puedan ver a Cristo en vos, puedan ver a Cristo en mí, puedan ver a Cristo en nosotros. Y qué tremendo es cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y podemos ver el respaldo de Dios en las Escrituras, a través de todos estos versos. Y a veces si miramos también un poquito lo que es revelación, lo que te decía del ejemplo, lo que es visión. Si yo te tengo que poner esto aún de una manera muy práctica, te puedo llevar a la vida de Pablo, ¿sí? Saulo de Tarso, no sé si recordás esto. Cuenta la palabra que en un momento él está orando porque había tenido un suceso que había perdido su visión. ¿Sí? Este personaje perseguía a la iglesia y dice que en una de esas, yendo a Damasco, le resplandece una luz del cielo y dice que él queda sin visión. ¿Sí? ¿Recordás esto? El que no por ahí no lo recuerda lo puede leer en su casa, lo puede mirar. Y más adelante nos habla de Ananías, esta persona que viene de parte de Dios para justamente, ¿sí?, hacer las veces, podríamos decir, de esta figura de espíritu para que él pueda conectarse al propósito de Dios, para que él le pueda amanecer esa luz que lo había dejado sin visión, ¿sí?, para que él pueda escuchar la voz de Dios. Pero al mismo tiempo cuenta la palabra que para que esas escamas que él tenía, que no lo dejaban ver, caigan de sus ojos. Y esto es realmente muy interesante porque ciertamente Pablo estaba clamando para que sus ojos fueran abiertos. Dice que tuvo 3 días sin vista, sin poder ver. Entonces, hay unos ojos que debían poder ver, ¿sí?, lo que había sido, en este caso, esa luz que había originado
esta ceguera. Por eso necesitamos que nuestros ojos se abran a esta revelación, para que podamos, ¿qué? Seguir viendo. Cuando se cierran los ojos no vamos a ver, velos. Ahora necesitamos que las escamas, los velos salgan, se caigan para que podamos ver. Ese es el deseo de Dios. Y se pueda ver que, los ojos pueden ver. Lo que hace caer los velos es ni más ni menos que la verdad revelada, no la verdad conceptual. La verdad en concepto la sabemos, lee la Biblia y vas a saber. Pero cuando te es revelada, vos entendés el para qué de eso y vos te unís a esa sustancia. Entonces vos lo bajás a ese diseño y lo empezás a vivir, lo caminás. Se manifiesta en vos. Ahora, hay algo que es importante. La revelación en todos los casos va a requerir de un elemento en mí que es fundamental. Y ese elemento es ni más ni menos que la fe. Porque si yo no tengo fe, la revelación se pierde. Hoy el Señor puede estar entregando algo, pero vos no tenés fe y cae por tierra. ¿Sí? Yo puedo estar haciendo mi mejor intento para transmitirte de la manera más clara lo que Dios quiere decir y vos estás ahí, sí, qué sé yo. ¿Sí? Me estoy durmiendo, estoy pensando que no voy a encontrar nada abierto, que vamos a cenar esta noche, se está haciendo medio tarde, se está alargando el pastor. ¿Sí? ¿Y qué hacemos después? ¿Qué hacemos después? Cayó y no lo atrapamos. Y esto es muy consciente, ¿por qué? Porque el Señor nos hace a nosotros responsables de que ninguna palabra caiga por tierra. Entonces ahí donde yo tomo, esto es lo que te decía, un hilo al amén. Amén. Yo tomo la palabra, entiendo lo que Dios me está diciendo. O sea, lo entiendo pero no conceptualmente, lo recibo en mi espíritu, creo que esto es así. Entiendo que esto es lo real. Más allá de lo que a mí me pueda incomodar, más allá de lo que a mí me pueda estar sucediendo. Y esto es realmente tremendo, ¿saben por qué? Porque la información no te va a exigir nunca que vos creas. Pero si vos querés ser transformado, ¿sí? Si queremos ser transformados, debemos anhelar y buscar que esa revelación abra nuestros ojos. Abra nuestros ojos. Y si unimos esto que te estoy hablando de Pablo y lo llevamos al Evangelio de Juan, ¿sí? Haciendo un paralelo en este pasaje que leímos al principio de Juan, podemos ver aún en el Evangelio de Juan, les comparto algo. Si nunca leyeron el Evangelio de Juan, te animo a que lo hagas. Y si ya lo leíste alguna otra vez, hacelo en este entendimiento de decirle, Espíritu Santo, yo necesito que la sustancia de lo que se expone acá se manifieste en mi vida. Si no quiero conocer acerca de Juan, no quiero saber la historia de lo que pasó, yo quiero vivir esa realidad, quiero vivir esa instancia, todo lo que manifiesta Juan, que es tremendamente poderoso. Pero vemos que Juan está viendo, está declarando, está diciendo. Ahora, él habla esto y presenta una plataforma de lo que él llega a vivir en esa experiencia de revelación con el Señor, con el Maestro. Ahora, no solamente él lo está escribiendo mediante una carta que nosotros podemos leer, que busca tener cierta profundidad, sino que él nos está hablando de una vivencia propia, algo que él vivió, que él experimentó, una transformación que él estaba sufriendo. Aun cuando el Señor hablaba, cada vez que el Señor le hablaba a sus discípulos, esto provocaba en los discípulos un enfoque. ¿Por qué? Porque sus ojos se abrían. Entonces, Él los vuelve a posicionar en el lugar que ellos tenían que estar y que desde ese lugar comiencen a caminar y comiencen a dirigirse conforme al propósito de Dios. Por eso es muy tremendo esto. Mirá lo que dice Juan capítulo 10, versículo 26. Pero vosotros no creéis. Sí, escuchá. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué? Y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. A ver, si tenemos que hacer un resumen de todo lo que Dios nos viene hablando en este tiempo, es este. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y vemos que Él se ha manifestado no solamente en una figura de Dios, sino también como esa puerta, porque aún acá en el Evangelio de Juan dice que Él es la puerta de las ovejas. Dice que Él es el pan
de vida, dice que Él es el buen pastor, dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Entonces nosotros, al tener esta revelación, volvemos a ser llevados a ese lugar de encuentro, a ese lugar de principios, a ese lugar de origen, donde empezamos a ver nuestras necesidades consumidas, todas ellas, ¿por quién? Por Cristo, por esa naturaleza. Pero no solamente porque entendemos que, bueno, Él es todopoderoso, sino porque cuando yo miro adelante, cuando yo miro atrás, cuando yo miro a un costado, miro arriba, miro abajo, lo encuentro a Él. Lo encuentro en todo a Él. Y esto nos permite cambiar totalmente nuestra visión. ¿De qué? De comportarnos según lo que creemos o vemos desde la perspectiva o el plano natural, si nuestros ojos enfocados en esta tierra, a tenerlo a Él como mi casa, al tenerlo a Él como mi camino, al tenerlo a Él como mi verdad, al tenerlo a Él como la vida. Y creo que el Señor en este tiempo nos está impulsando, nos está llevando a esa transformación. Porque justamente esta vida en el Espíritu no va a poder llegar a ser completa en nosotros si tan solo queda en una información o en un entendimiento. Y ese ha sido el problema. A veces tenemos que hablar de tantas cosas que siguen siendo parte de la transformación, pero que son el reflejo real de la falta de la vida en el Espíritu que nosotros tenemos. Por eso que muchos de los que estamos acá, que han tenido recorrido en el camino del Señor, han vivido cosas, los han engañado, les han mentido. ¿Por qué? Porque no hemos tenido una vida en el Espíritu. Porque el Espíritu te marca, te dice. ¿Sí? Si vos querés comprobar esto, cuando vuelvas a tu casa, decirle: Espíritu Santo, lo que habló hoy el pastor, ¿es verdad? ¿Viene de vos? Te va a decir. ¿Sí? Y no por mí, no, sacame a mí. Pero esto es así, es una realidad. Si no, estaríamos tratando de estructurar algo que para nada es estructura. Pero no tenemos una vida en el Espíritu. Entonces nos manejamos por lo que entendemos, por lo que nos parece. Y nos vamos a un extremo o nos vamos al otro. No le damos bolilla a nadie o hacemos todo lo que nos dicen. No, a ver, pará. ¿Qué está diciendo el Señor? Porque si el Señor habla, dice que sus ovejas oyen su voz. Y si vos sos oveja del Señor y no estás escuchando su voz, yo me replantearía algunas cosas. Porque sus ovejas oyen su voz y dice que le siguen. Es decir, yo escucho esta palabra, soy oveja de Él, la tomo, la creo y la sigo. ¿Sí? Me alineo a lo que Él está diciendo. ¿Por qué? Porque le creo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que la información para nosotros desde la revelación se tiene que ejecutar en una transformación, se tiene que convertir en una transformación. Entonces esa vida comienza por transformar nuestras vidas y nuestra fe comienza en ese proceso a crecer de tal manera, ¿sí?, que ya nuestra respuesta no solamente va a proceder de lo que sé, de lo que entiendo, de lo que me ha tocado vivir, sino que comienza a proceder de que ese Cristo que comienza a revelarse con sus verdades, con su naturaleza, se hace real ¿en qué? En cada acción, en cada circunstancia, ante cada prueba que me toca atravesar o enfrentar. ¿Amén? Gloria a Dios. Y con esto cierro. A mí me emociona mucho, por eso te animo a que puedas tomarte el tiempo de leer, ¿sí? Con esta apertura, con este enfoque, Juan. Hay tantas perlas y tantas cosas tremendas que manifiesta, pero hablamos de Pablo y hablamos de Juan. Es tremendo ver a Juan en esta posición de transformación, porque la imagen que todos tenemos de Juan es apoyadito su cabeza en el pecho del maestro. Sí, entonces nos quedamos con esa imagen, pero no nos hemos dado cuenta que acá la palabra menciona a un Juan que constantemente era llevado a niveles de muerte, a niveles de renuncia. ¿Para qué? Para que Cristo pueda vivir. Él no era importante, Él no era el centro. Cristo es el centro. Cristo era el centro de su vida. Pero por otro lado, en esto que hablamos de las escamas de Pablo, ¿sí?, eran muy claras estas escamas. Pero dice que cayeron, estas escamas caen. Entonces, en el caso de Pablo eran escamas, esos velos que le impedían ver. En el caso de Juan, quizás podríamos decir que esos velos, tal vez son los velos de su corazón, ¿sí?
eran amores, eran distracciones, deseos, que lo llevaron a él a poder realmente poner y compartir esta carta para que nuestro corazón, al igual que el suyo en su momento, se enfoque, ¿sí? Tenga enfoque. Y esta es la palabra que en este tiempo el Señor está trabajando en nosotros. ¿Para qué? Para que en este tiempo podamos permanecer. No vamos a permanecer si no estamos en Cristo y no vamos a permanecer si no estamos enfocados. Va a haber un montón de otras cosas que nos van a seducir más y que nos van a distraer. Por eso yo quiero terminar de abrir esto hoy, para que podamos ver esas riquezas, esos ministerios, esa palabra viva del Señor que está disponible para nosotros, está disponible para vos, ¿sí? Está disponible ese corderito, ¿sí? Está disponible el árbol de vida, ¿sí? Tal como el pan también, porque todo eso representa a Cristo. Y Cristo está trabajando en todas las áreas de nuestra vida, está trabajando en todas esas áreas de salvación. Él no reduce la salvación, se está expandiendo en todos nosotros, aunque no lo veas, de una manera muy dinámica. ¿Para qué? Para llevarnos realmente a las experiencias del Espíritu, a esas experiencias que son las verdaderas, que son las que transforman, que son las que rompen con los paradigmas, con las estructuras. Entonces, si bien quizás alguno de nosotros o todos empezamos conociendo a Dios por la carne, sí, a Jesús, estamos en este tiempo siendo desafiados a experimentar una realidad de vida en el Espíritu. Ahora, esto es algo que nos va a terminar metiendo sí o sí en la victoria incluso del hablar de Cristo. Que el hablar de Cristo, esa victoria pueda ser el nuestro, ¿sí? Ya que no sea solamente que Cristo pueda decir, el Padre y yo somos uno, sino que nosotros, vos puedas decir, el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno, somos un espíritu con Dios. ¿Y saben qué? Algo que es muy importante de esta historia y que me llama mucho la atención en la conversión de Pablo. Sí, porque yo te hablé de Ananías, pero no te dije lo que pasó previamente. Fue que la reacción inmediata, luego que él tiene ese resplandor de luz y queda sin ceguera, fue creer. La reacción inmediata fue creer. O sea, la forma en cómo él recupera la visión, en cómo esas escamas caen de sus ojos, dice que él recibe la vista y dice que fue bautizado y dice que la palabra que él comió y recobró fuerzas, porque él estuvo 3 días sin ver, pero también no comió ni tomó nada. Y no fue esto un proceso largo ni extenso en la vida de Pablo, sino que lo primero que él hace al manifestarse la luz fue algo tremendo, simple, pero contundente. ¿Qué quieres que haga, Señor? Se manifestó la luz. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Por dónde es? ¿Por dónde sigo? No cuestionó, no argumentó, sino que automáticamente creyó. Y eso nos revela una medida de fe muy poderosa, porque es esa luz la que quebró toda postura de orgullo que muchas veces nos pasa, toda postura de altivez, ¿sí? De lo que él tenía. Todos sabemos lo que era Saulo, era un tipo, ¿sí?, que tenía un pergamino, y dice que esa disposición de fe fue la que terminó quebrando toda esta altivez o todo este orgullo de lo que él portaba, de lo que él tenía, conforme a lo que la palabra nos dice. Y un día se revela la luz y todo eso lo lleva a un proceso de muerte, un proceso de consumir y de que él empiece a vivir y a comer a Cristo. Amén. Por eso que es importante la fe, es importantísimo, y en esta noche yo oro al Señor para que esto se nos pueda revelar. Último pasaje y con esto vamos a orar. Dice Juan capítulo 6, y presta atención porque es un pasaje que va a terminar de cerrar lo que el Señor hoy quiere impartirnos. Dice, Jesús les respondió y dijo, en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida. ¿Sí? Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis
en el que Él ha enviado. Es decir, esto es maravilloso. Es un término que muchas veces nosotros usamos, vos usás. Yo estoy sirviendo a Dios. Voy a una iglesia y estoy haciendo la obra de Dios. Y ellos acá preguntan, ¿qué debemos hacer para poder poner en práctica todo eso? Y esa pregunta viene a continuación de lo que primeramente había dicho Jesús. Y Jesús le había dicho, trabajen, ¿sí? Y obren por esa comida que permanece para vida eterna. ¿Sí? Pequeño detalle. Todavía, así todo de lo que dice Jesús, viene la pregunta, ¿cuáles son esas obras? Y déjame decirte que si nosotros hubiéramos estado en esta escena, en este plano, le hubiéramos preguntado esto al Señor. ¿Cómo trabajamos para este pan de vida, Señor? ¿De qué se trata este trabajo? Pero la respuesta de Jesús en este último versículo es tremenda. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Este es el tipo de trabajo que ustedes tienen que hacer para recibir ese pan de la vida, que es ni más ni menos que creer en Cristo. Entonces, si preguntáramos, ¿qué implica, qué significa trabajar por este alimento? Que fue la pregunta que surgió en ellos en ese momento y que surgió y surge también en nosotros. Ese alimento es el que todos queremos y es el que permanece para vida eterna. ¿Y cuál es este? Es creer en Cristo, creer en el que Él envió. Ellos estaban parados delante del pan de vida. Ese pan tremendo que es para eternidad. Por eso todo se une y Él quiere que lo podamos ver hoy como Él quiere mostrarse, como Él es. No necesitamos obras, amados hermanos. Necesitamos probar, necesitamos creer, necesitamos comer, necesitamos ver. Y este creer es recibir. Este depósito de fe que realmente es la única obra que tenemos que hacer. Y no hay amén acá, se me quedaron callados. Es la única obra, creer en el que Él envió. Esto es muy tremendo. Por eso tenemos que, en esta noche yo quiero invitarte a que puedas ponerte en pie. Cerrá tus ojos. Todos tienen la capacidad de cerrar los ojos, así que yo los voy a mantener abiertos por un instante para ver que ninguno esté con los ojos abiertos. Vamos a ser responsables y serios en esto que el Señor nos está hablando. ¿Sí? Yo también cierro mis ojos en esta hora. ¿Sí? Aún también allá los chicos en cabina, cierren sus ojos. Son parte también de este tiempo. Necesitamos en este momento que esa impartición del Señor se pueda revelar a nuestras vidas. Verlo a Él como nuestro alimento, verlo como ese alimento perfecto, comerlo. A ver, no es suficiente solamente verlo, sino que necesitamos comerlo. Todo mi ser, todo tu ser tiene que ser nutrido por aquel que estamos comiendo. Y qué interesante es que si asociamos esto al tiempo que se nos viene, que es la Pascua tenía que ver con comer al Cordero completo. Y qué tremendo es que en esta noche podamos afirmar estas palabras, porque Él dice, trabajen, pero trabajen por este alimento. Trabajen por ese banquete que ha sido puesto delante nuestro, que ya consumó todo y que son obras terminadas para nosotros. Entonces, esa es su obra, que creamos en el que Él ha enviado, que trabajemos por ese alimento que va a permanecer por siempre y para siempre. Por eso en esta noche necesitamos mirarlo a Él, necesitamos aprender a escuchar su palabra. Y a estas dos cosas necesitamos sumarle el creer. Debemos creer. Y sabremos que para el que cree se establece esa verdad y camina. Y camina. No solamente se queda con la información de lo que ha recibido, sino que camina. ¿Qué es caminar? Es poner en práctica lo que has aprendido, lo que has escuchado. Padre, en esta noche, sea tu Espíritu en medio nuestro. Sea tu Espíritu, Señor, revelando
esta palabra a cada uno de nosotros, Señor. Yo sé que nadie vino a este lugar por casualidad. Sé que si hoy estamos acá aún, como siempre decimos, aquellos hermanos, aquellas personas que van a mirar este material, Padre, no se escapan de tu atención. Vos conocés cada vida, conocés cada corazón. Y entiendo, Señor, y empiezo por mi vida, que es una palabra, Señor, que necesito, es una palabra que necesitamos. Una conciencia, Señor, que realmente nos permita darnos cuenta que aquel que completó todo, que aquel que consumó todo, que aquel que es la plenitud de la deidad, nos habita, te habita. Padre, sea tu espíritu. Vos sabés cómo tratar con cada corazón, con cada vida, y yo en el nombre de Jesús, Señor, lo creo y lo ministro y lo imparto, Señor. Para vos no es un impedimento lo que podamos saber o no saber, sino que en este momento lo que vos estás viendo es si hay fe, si hay gente que te cree, si hay gente que no se para en lo que puede entender o no entender, sino que lo que la ha movilizado en este momento por tu palabra, lo toma, Señor, y se lo lleva a su hogar, y se lo lleva de regreso. Y es tanto, Señor, así que no solamente queda con llevarlo y guardarlo, sino es poder empezar a caminarlo, poder empezar a creerlo, poder empezar a vivirlo, Señor. Porque esa es la sustancia que vence con todo lo demás. Papá, sea tu luz y sea tu revelación, hablándonos en estas semanas que nos quedan, Señor, haciéndonos entendidos de lo que vos tenés para decirnos, Señor, y que conforme a esto, Señor, de acuerdo a ser tus ovejas, que podamos, Señor, escuchar tu voz y que podamos seguirte en obediencia, pero es imposible obedecerte si no te creemos, Señor. Imparte en esta noche, Señor, una nueva medida de tu fe. No una fe que venga simplemente como algo, Señor, fuera de lo que es tu espíritu por arte de magia, sino una fe, Señor, que tiene la sustancia de conectarnos a esa realidad que ya nos habita. Porque esa esperanza de gloria ya te habita. Y hoy el cielo lo habla y lo declara. Papá, yo lo tomo en el nombre de Jesús. Lo tomo en el nombre de Jesús. Si vos crees esto, ahí donde estás, tomalo también. Si yo tomo esta palabra, Señor. Tomo esta palabra y sé que lo que me permite entrar a esta revelación es creerlo, Señor. Es con fe, es con fe, es con fe. Bendigo, Señor, tu nombre y bendigo también la vida de mis hermanos en esta noche. Sea tu luz, Señor, sea tu espíritu. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén.